una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa. Arriba. Los ha violado el derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación, así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días. Al problema hídrico en Ecuador se sumó que Colombia dejó de vender la energía esta semana. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. México no está sola. Tiene la voz de nuestra América acompañándola en una circunstancia que ustedes no buscaron. ¿Se acuerdan de Daniel Noboa? ¿Cómo olvidarlo, no? El presidente de Ecuador que mandó a asaltar la embajada de México. Pues miren, como dicen en mi rancho, al que obra mal, se le pudre el tamal. Y no es algo que me dé gusto, porque los que lamentablemente los están sufriendo más sobre estas acciones, las acciones de una sola persona, lamentablemente son nuestros hermanos ecuatorianos que hoy se enfrentan a una triple crisis sin precedente. No solamente en Ecuador, sino en América Latina. Esta es la triple crisis más grande. Otros países han o hemos tenido alguna de estas, pero nunca las tres desgracias al mismo tiempo y de esta magnitud. Nos referimos, por supuesto, a una crisis diplomática, ahora una crisis eléctrica. Ecuador está sumido en la oscuridad. Y a una ola de una crisis de violencia. Y ahora esto junto está desencadenando, por supuesto, la tormenta perfecta para el presidente Daniel Noboa y para su administración. ¿Qué tan grave es esta situación? Veamos los detalles. Primero, la violencia. Ecuador ha experimentado una escalada sin precedentes en los indicios de criminalidad. En el 2023, la tasa de homicidios alcanzó un récord de 43 por cada 100,000 habitantes, una cifra que refleja la gravedad y la profundidad del problema de seguridad que azota al país. Este panorama de violencia ahora es exacerbado por las actividades de organizaciones criminales. Por supuesto, estamos hablando de grupos que están totalmente fuera de control en estos momentos en Ecuador. Miren, tan solo en enero, estos grupos dejaron una veintena de muertos en ataques coordinados y obligaron a Noboa a declarar una guerra contra el crimen organizado versión Calderón 2.0. La situación de seguridad en Ecuador solo se complicó todavía más cuando, si recuerdan ustedes, se reportó la fuga de Adolfo Macías, alias El Fito, el líder de la infame banda de los choneros acusados del asesinato de uno de los candidatos a la presidencia en las últimas elecciones en donde resultó ganador Noboa. Y desde una prisión en Guayaquil, en donde cumplía su condena de 34 años, logró escapar. Y eso desencadenó, por supuesto, una serie de motines, fugas adicionales en otras prisiones del país, y esta crisis alcanzó un nuevo pico cuando el presidente Noboa declaró formalmente un conflicto armado interno, y con esto señalaba directamente a 22 grupos criminales como terroristas y también ordenó operaciones militares en su contra. Luego de esto, como si esta crisis, que de por sí ya era gravísima, no fuera suficiente, Noboa hace otra más. Una crisis diplomática. Un asalto policial a la embajada mexicana en Quito que desató un conflicto diplomático significativo y que por supuesto que generó tensiones y complicaciones en las relaciones internacionales de Ecuador. Algo que nunca se había visto en la historia, no solo de América Latina, no se había visto en la historia del mundo entero.
Lo que comenzó con un asalto policial sin precedentes a la embajada mexicana en Quito terminó provocando no solamente la ira de México, sino que también, como vieron en el intro, provocó la condena a la comunidad internacional en contra de Ecuador. Como saben, el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue la mano derecha del expresidente Rafael Correa, el mismo que le diera refugio a Julian Assange, enemigo acérrimo de Estados Unidos, se encontraba refugiado en la embajada mexicana tras recibir asilo de México. Glass había sido sentenciado por corrupción y su presencia ahí en la embajada de México se había convertido en un punto de ebullición para las de por sí ya tensas relaciones entre Ecuador y México. Las autoridades ecuatorianas, por supuesto, la administración de Noboa justificó este asalto. ¿Qué dijo? Dijo que era un riesgo inminente que Glass se fugara de la justicia ecuatoriana. ¿Y por qué este incidente causó tanto revuelo a nivel internacional? Básicamente la Convención de Viena era, antes de que Noboa hiciera esto, un pilar fundamental del derecho internacional que nos aseguraba que las embajadas y los consulados eran refugios seguros para la diplomacia internacional y que no iban a ser violados bajo ninguna circunstancia. En la época moderna solo ha habido 2 eventos de este tipo. Por supuesto, hablamos del reciente bombardeo israelí al consulado iraní en Siria y, por supuesto, el asalto de la policía ecuatoriana al consulado mexicano. Y por eso, no solamente se puso en juego la seguridad del ex vicepresidente Glass, sino que también se puso en riesgo décadas de normas diplomáticas aceptadas universalmente, décadas de derecho internacional se rompieron aquí. Y claro, la reacción no se hizo esperar. México expresó su indignación total frente a estos hechos y la Organización de Estados Americanos, junto con varios países tanto de América como también incluso de Europa, condenaron el acto de Ecuador y dijeron que reprochaban con mucha seriedad, palabras más, palabras menos, la comunidad internacional reprochó esta violación de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas en Ecuador. Y por último, como si estas 2 crisis, una heredada, la otra fabricada, no fuera suficiente, Glass tiene otra tercer crisis. La crisis hidroeléctrica que se ha convertido, por supuesto, en una auténtica pesadilla para sus habitantes, un dolor de cabeza para su gobierno. Imagínense, estamos hablando de apagones de hasta 13 horas que están sumiendo a Ecuador en la oscuridad, paralizando su economía. No solamente está parando la vida diaria de las personas, está amenazando con deteriorar todavía más la economía ecuatoriana, la seguridad del país. ¿Cómo llegamos a este punto? Yo creo que hay que comenzar hablando del tema de la sequía, que entre otras cosas es un factor, no lo es todo, pero bueno, es un factor. Este fenómeno no es nuevo para Ecuador, por lo tanto no tuvo que tomarlo por sorpresa. La intensidad de esta sequía reciente ha sido particularmente muy fuerte en estas zonas y ha exacerbado, digamos, estos problemas que ya existían, no son nuevos en la generación de energía, porque el problema es que estamos hablando de energía hidroeléctrica. Para darles una idea más clara, las centrales hidroeléctricas de Ecuador, como por ejemplo las de Mazar, las de Pauté Molino y las de Sopladora, están operando casi al mínimo de su capacidad porque los caudales de agua básicamente están bajos. Y esto en un país donde el invierno ha sido uno de los más calientes en los últimos 30 años, todavía se complica más en esta situación. La pregunta que surge es, ¿se pudo haber anticipado esta situación? Por supuesto que sí. Esta crisis, tal vez como muchas de las anteriores, hubieran sido evitables. Según el Operador Nacional de Electricidad de la CENACE, la respuesta a esto es que fácilmente Ecuador pudo haber prevenido esto. Ya desde enero del 2023, de hecho, la CENACE en Ecuador había advertido que la demanda de la energía eléctrica estaba creciendo mucho más de lo que se esperaba. Y la solución, de hecho, ya estaba ahí. Ya se había propuesto añadir 446 megavatios de potencia para intentar satisfacer esa demanda creciente. Díganme si alguien hizo algo al respecto en el gobierno de Noboa. ¿Cuánto realmente se añadió? Solo 99 megavatios. Y ahora pues estamos viendo cómo básicamente está colapsando este problema en Ecuador. Claramente
no se hizo lo suficiente. Déjenme contarles sobre el momento en que la situación se torna caótica. Menos de 24 horas después de que Colombia anunciara el cese de exportación de energía a Ecuador, que ya no le iba a vender por el momento energía a Ecuador, nada más pasaron 24 horas para que Noboa declarara estado de emergencia en Ecuador en el sector eléctrico. Y esto llevó, por supuesto, al racionamiento energético que afectó a la población en su conjunto. ¿Qué dijo Colombia? Bueno, por cierto, déjà vu, semanas antes había dicho que su respaldo total para México, pero después se viene este problema de la sequía y Colombia dice, pues de que lloran en mi casa, que lloran en la tuya, que lloran en la tuya, yo no te puedo vender energía porque necesito satisfacer primero mi seguridad energética. Hay muchos expertos y periodistas locales que dicen que esta crisis, de hecho, era bastante predecible. Lamentablemente, no se tomaron las medidas necesarias a tiempo. Marco Acuña, de hecho, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, hizo una declaración que es bastante interesante. Dijo que desde hacía mucho tiempo ya debía de haberse implementado una campaña que hubiese estado dirigida a la eficiencia y al ahorro energético, pero que no se hizo. Se aumentaron las pérdidas energéticas. De hecho, esas pérdidas pasaron del 10% en el 2018 al 20% actualmente. En un país con una crisis como esta, lo que muestra no solamente es una pésima gestión del sector energético gubernamental, también nos muestra un serio problema sobre las prioridades y la efectividad de las políticas energéticas de Noboa que tienen a Ecuador sumidas en una crisis más para sumar tres terribles crisis, en donde el gobierno, por supuesto, ahora sostiene que esta crisis no se la veía venir. Incluso está diciendo que es producto de sabotajes a la red eléctrica, que es gracias a fenómenos naturales como las principales causas y que nadie podía prevenir que esto fuera a pasar. A pesar de que muchos expertos le habían advertido que esto podía y debía de ser mitigado, pero no lo hizo. Y ahora, hablando de mitigar, en un intento por pan y circo, por mitigar la crisis, pues el Ministerio de Energía anunció la adquisición de energía adicional y de ejecución de acciones necesarias para el abastecimiento de gas natural por parte de empresas públicas. Demasiado tarde, como decimos en México, después de ahogado el niño, a tapar el pozo. Qué bueno que se tomen estas medidas, demasiado tarde lamentablemente, pero en esta crisis que tienen a Ecuador ya sumida en un caos total, ahora los ecuatorianos, fíjense, hablando de pan y circo de nuevo, han sido convocados a las urnas el pasado fin de semana para responder a 11 preguntas claves en un referendo impulsado por Daniel Noboa. ¿Cuáles son realmente las implicaciones de este referendo para la sociedad ecuatoriana? ¿Por qué se le ocurre, en lugar de darle energía eléctrica a los ecuatorianos, una papeleta electoral? Primero, hablemos del papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y, por supuesto, el endurecimiento de las penas por delitos graves. Esto es uno precisamente de los ejes centrales de esta encuesta que está tratando de lanzar Noboa para limpiarse un poco la cara. En esta consulta, de hecho, el fin de semana se planteaba que las Fuerzas Armadas apoyaran de forma permanente a la policía sin necesidad de decretar estados de excepción. Es decir, militarizar a la policía, declararle la guerra al narco, utilizando al ejército ecuatoriano. ¿Le suena esta historia? ¿Te suena esta historia, tía Alba? ¿La habías escuchado antes por ahí? Felipe Calderón. 2.0. 2.0. Dice que quiere ser el Bukele ecuatoriano, pero más Ojalá bien pinta salga a que quiere ser el Felipe Calderón 2.0. Porque en su momento en México, nosotros tuvimos a alguien que intentó, según ser el Bukele, cuando todavía Bukele no figuraba como gobernante de El Salvador. Y vendió una estrategia hasta el Rápido y Furioso y le declaró la guerra al crimen organizado en México de una manera que, según esto, iba a ser la paz para México. Y ha sido la peor historia. Desde ese momento es que México no ha vuelto a tener paz y ha sido sumamente violento. Murieron muchísimas personas, no solo personas que estaban inmiscuidas en cosas malas, también muchas personas inocentes a raíz de esta guerra. El número de personas desaparecidas se incrementó muchísimo.
Yo soy de un pequeño pueblo y cuando teníamos el rumor en mi pueblo, afortunadamente es un pueblo pequeño, no había malosos de este tipo, pero pues en la zona se conocían los malosos, ¿no? ¿Dónde estaban? Es una zona en donde hay muchos cañales, muchos sembradíos de mango en Actopan, en Veracruz. Y estaba el rumor muy fuerte en todo Veracruz que decían, cuando la Marina Mexicana llega y agarra a alguien, no se vuelva a encontrar. Y esas historias hay muchísimas, de que llegaba en la noche la Marina Mexicana, desapariciones, entraba a las casas de los presuntos delincuentes, vamos a decirlo así, porque no tengo pruebas que realmente adjudican a la persona que estaba inmiscuida en cosas malas, y desaparecían. No los encontraban en ninguna cárcel de máxima seguridad, ni ninguna. Entonces, mucha gente, un conocido de mi papá, amigo de muchos años, a su hijo llegó la Marina en la madrugada, lo sacó de su casa. Nunca supieron más de él. Que no. En Acatlán, Veracruz. Jamás lo volvieron a encontrar. No sabe. Y de eso tiene más de 10 años. Lo buscaron por todas las cárceles, en hospitales, en todos lados, amigos, y no apareció. Pero tampoco eso trajo la paz. No. Por cierto, y no es el único tema que se trató, Alba, pero antes de comentarles de qué más se trató esto y cómo estamos hablando evidentemente de un colapso del gobierno, de un gobierno evidentemente fallido, amigos, que tiene a Ecuador sumido en un estado de caos total, y de cómo, para bien o para mal, yo evidentemente digo que para mal, esto comenzó a estar en el mapa después de que el problema de violencia ya lo tenían, pero después de que se cometiera ese asalto en contra del consulado mexicano, 1000 desgracias más cayeron. Por cierto, participen en nuestra encuesta del día por YouTube. Los invitamos a que nos sigan por YouTube porque es la única plataforma que nos permite interactuar con encuestas para conocer su opinión. ¿El asalto en Ecuador a la embajada mexicana fue culpa de Noboa? ¿Recibió órdenes del extranjero tal vez? ¿Fue culpa de México o fue una mezcla de factores? Voten para conocer cuál es su opinión. Y miren, pasando también a otro tema dentro de esta encuesta, este referendo ecuatoriano también habló de reformas laborales, del arbitraje internacional. Curioso, ¿no? Justo cuando tiene Ecuador sumido en una crisis diplomática internacional, y se propuso legalizar los contratos de trabajo por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional en disputas, pero de inversión. Y esto podría, en teoría, traer inversiones a Ecuador, pero ¿a qué precio? Porque estamos hablando de la flexibilización laboral que podría aumentar la ya de por sí situación precaria laboral de muchos ecuatorianos y disminuir la seguridad de los trabajadores, constituyendo evidentemente un marco de explotación. Y mientras que eso pasa, el tema del arbitraje internacional podría de hecho poner al Estado ecuatoriano en una posición muy vulnerable frente a las corporaciones multinacionales. Y esto, Alba, nos hace preguntarnos, ¿para quién trabaja Noboa? Claro. ¿Trabaja para los ecuatorianos o para las empresas internacionales para que exploten al Ecuador? Es difícil ignorar de nuevo aquí que Noboa en realidad es ciudadano estadounidense nacido en Miami, y ahí evidentemente podríamos estar hablando de un conflicto de intereses. Esto podría socavar la soberanía nacional ecuatoriana a nombre de traer inversiones extranjeras. Y finalmente también hablaron del verdadero, yo creo aquí que este tema se centra en el verdadero juego de Daniel Noboa en este referendo, porque también algunos analistas hablaban precisamente de esto, que es cómo se está conversando el tema de que el referendo en realidad es un trampolín electoral de Noboa o un distractor para que el país no hable de las terribles crisis que tienen en estos momentos, que tienen a Ecuador sumidas en un caos total, en donde, por cierto, Noboa está planeando presentarse en un futuro a una reelección, y este tipo de sondeos, este tipo de consultas, pues pueden ser una estrategia para intentar recuperar un poco de su imagen desgastada en tan poco tiempo, especialmente en temas como la seguridad. Y en resumen, estamos viendo cómo este referendo no solamente es una medida para abordar los problemas urgentes de Ecuador, sino que más bien es una jugada política significativa que podría tener el efecto, Alba, de intentar desviar la atención
del caos total en el que tiene sumergido a su país. Claro, como muchos amigos que están aquí de Ecuador en los comentarios decían, es que el problema de las hidroeléctricas así las recibió Noboa. Y es cierto, Noboa tiene pocos meses que se sentó en la silla. Pero yo creo que cuando te sientas en la silla, sabes muy bien el paquete que estás asumiendo y sabías de las condiciones en las que estaban las hidroeléctricas. Entiendo que tal vez en los pocos meses que lleva sentado en el poder, no le dio tiempo de arreglar todas las hidroeléctricas y de ser autosuficiente en cuanto a energía se refiere. El problema es que el Operador Nacional de Electricidad, la CENACE en Ecuador, le había advertido que esto iba a pasar y no tomó medidas. Exacto. Ese es el problema. Por eso, para allá voy. No tomó las medidas. Entonces, se avienta un pleito diplomático con México que podría, como yo les dije el otro día, yo creo que le falló mucho la inteligencia en cuanto a la diplomacia al señor Noboa. Porque si él hubiese utilizado, en vez de atacar la embajada, irse a todas las cortes internacionales y voltearle, como decimos en México, ahora sí que voltearle la cuchara a México y decir, es que por culpa de México no puedo darles la justicia al pueblo que se merece, y internacionalmente empezar a pelearse con México sin invadir la embajada, Colombia no hubiese retirado la energía que tiene y que necesita Ecuador. Tal vez no hubiera sacado al señor Glass de la Embajada de México, pero si le niega el salvoconducto, que muchos decían, es que se lo tenía que dar. Sí, se lo tenía que dar supuestamente legalmente, pero se pudo haber hecho pato, como decimos en México, mucho más tiempo, jugar internacionalmente en el tablero sin invadir la embajada para no tener represalias políticas con otros países ni de manera internacional. Y así no estaría en este momento el Ecuador con este problema. Que dicen, ya empezó a llover. Qué bueno, hermanos. Ojalá y siga lloviendo muchísimo, todas las presas se llenen y puedan ser autosuficientes energéticamente. De verdad, de todo corazón se los deseo. Porque si hay algún problema, es político y es contra los gobernantes del país. En este caso es contra Noboa, no contra los ecuatorianos, que son los que la están sufriendo y que son los que le están padeciendo no tener electricidad hasta por 13 horas. Sobre todo cuando la electricidad es tan vital en zonas como hospitales, que se necesitan las casas para tener la comida bien, porque no solo es que no puedas prender la televisión o no puedas prender el ventilador por si hace mucho calor, se te echa a perder la comida del refrigerador y son pérdidas. Necesitas más dinero para comprar comida. Entonces, realmente, de todo corazón, hermanos ecuatorianos, deseo que llueva mucho de manera segura, no sin destrozos, claro. Que llueva mucho porque de manera ya es segura. Lo que pasó en Dubái. Exacto, que llueva mucho de manera segura para que se vuelvan a llenar las presas, para que tengan el agua suficiente para generar energía. Si hay recortes de electricidad, que sean los menos, que no pase alguna desgracia por falta de electricidad, también lo deseo, porque aunque vuelvo a repetir, políticamente el señor haya actuado mal, el pueblo no merece estar sufriendo la falta de electricidad. Y ojalá toda la situación se acomode mejor, que Noboa aprenda de sus errores, y no me refiero con el pleito de México, sino con el problema de la electricidad, que empiecen a arreglar las fallas que hay en el sistema eléctrico del Ecuador, y que puedan volver a tener la solvencia energética que tenían antes y no depender de nadie. De verdad, hermanos, se los deseo de todo corazón. Y miren, aquí está la encuesta del día por YouTube y dice, el asalto en Ecuador a la embajada mexicana fue culpa de Noboa, el 50%, recibió órdenes el 32%, la opción C fue culpa de México, el 5%, fue una mezcla de factores, el 10% de ustedes, eso es lo que opina, amigos, ahí están las respuestas. Muchas gracias y tenemos una nueva encuesta en el chat, amigos, así que también participen. Y la encuesta ¿te gusta cómo incluimos llamadas de audio en nuestro podcast? Está la opción sí y la opción no. Así que ustedes voten, amigos, también. Muchas gracias a nuestro amigo Juan F. Soto C por tu comentario. Dice, buenos días a todos. La verdad, todos los ejércitos del mundo están para defender a su territorio nacional, completamente. Y paradójicamente, pocos son los ejércitos del mundo que defienden su territorio nacional. Los ejércitos más poderosos del mundo se dedican a andar de metiches en otros territorios, saqueando petróleo, uranio, litio,
en lugar de ver a eso, Alba. De eso la giran muchísimos ejércitos del mundo. Claro. Lamentablemente. Es que se les han vendido la idea de que son los policías del mundo a muchos de esos ejércitos y que la estabilidad mundial depende de ellos. Entonces, por eso vemos tantos ejércitos entrometidos en otras áreas donde no tienen nada que hacer. Nuestro amigo Alberto Guerra Sánchez dice: hola, un saludo a ambos, veo sus lives cuando puedo, pero veo sus videos todos los días. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Eric Richard Esba dice: saludos, Alba, desde Perú. Son un excelente canal. Muchas gracias. Saludos hasta el hermoso Perú. Tengo unas ganas de conocer Perú como no tienen ideas. Pero primero Dios, pronto vamos a estar por allá. Primero Dios, pronto. Dice nuestro amigo Itzigori: desde la llegada de AMLO, México dejó de trabajar para los intereses de Estados Unidos y por eso el gobierno de Estados Unidos quiere hacer que los países de Centro y Suramérica se pongan en contra de México. Pues divide y vencerás. Y hay una fuerte sospecha, Alba, incluso del propio presidente de México, cuando esta situación se estaba tensando, de que había intereses extranjeros que habían estado detrás de este asunto en Ecuador. Incluso explícitamente yo recuerdo que López Obrador dijo: cuando uno ve este tipo de cosas, uno se pregunta, uno sabe que no lo harían sin tener el respaldo de alguien más, como infiriendo que había una estrategia externa aquí, Alba. Claro, yo honestamente creo que recibió órdenes. Y como decimos en México, le tocó bailar con la más fea y la más fea son las represalias. Nuestro amigo Carlos Enrique Durruti Mazo dice: es necesario programas como el suyo. Los pueblos de América Latina deben de abrir los ojos. Muchas gracias, amigos. Gracias. Dice Santia Rempecé: así es, muchísima abundancia en Ecuador de agua y energía, riqueza de todo en general. Nuestros hermanos ecuatorianos no merecen esto. Completamente, no. Ojo. Jamás me va a alegrar ver a un hermano ecuatoriano que no tenga electricidad. Jamás. Porque realmente, amigos, las decisiones que tomó el señor Noboa, aunque una parte de la población lo acompañe, esté de acuerdo con él y no, las decisiones sean para bien o sean para mal, recaen en los ciudadanos de a pie que no toman las decisiones, que no pueden estar o no estar de acuerdo con eso, pero son las que sufren las consecuencias. Entonces, por supuesto que no me da alegría y deseo de todo corazón que esto se recupere pronto. Alba, la cosa es que ahorita sí tienen un problema de sequía, pero tienen otro problema de saqueo, ¿eh? Ojo con eso, hermanos ecuatorianos, porque el referendo de este fin de semana de Noboa tiene implícitas muchas preguntas que deben de preocuparnos a todos sobre el posible saqueo de Ecuador o condiciones laborales injustas que van a generar un clima de explotación de compañías extranjeras, no solamente de recursos humanos, sino por supuesto también de perpetuar un círculo de pobreza y, Alba, pues lamentablemente de saquear también nuestros recursos. Que miren que esta también la vivimos en México, que ya se las hemos comentado a los hermanos argentinos. Tengan cuidado, porque en México pasó exactamente lo mismo. No cuando Felipe Calderón intentó hacer su guerra frontal contra el narcotráfico. Cuando Carlos Salinas de Gortari privatizó muchísimas cosas, que alguien por de ahí en los comentarios, también un amigo de Ecuador decía, es que esto es un plan para privatizar la energía eléctrica en Ecuador. Aguas con los que le privaticen. Porque entonces ya te lo venden como la gran solución. Claro, y si esa es la solución, o sea, no estoy en contra, ¿no? Si esa es la solución, ok. Pero entonces, lo que se venda, amigos, que sea propiedad del Estado y que ahora vaya a ser privatizado y se esté vendiendo, que se venda en el precio real. Porque en México no se vendió en el precio real. Se los prácticamente regalaron para hacer más ricos a los cuates. Yo creo que tú no te acuerdas, Alba, estabas muy chica. Yo ya era mi segundo matrimonio, cuando Salinas. ¿Te acuerdas eso del cólera? ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Los que nacieron en los 80s o 90s. Incluso había comerciales en la televisión. El cólera mata, ¿te acuerdas? Bueno, tuvimos un problema de cólera. Eso fue cierto. Pero la solución era muy sencilla. Hervir el agua. ¡Ah, no! ¿Saben cuál fue la solución de los gobiernos en turno? Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. Expropiar el agua de México, mucha del agua de México, darle esas concesiones, entregárselas a empresas extranjeras como Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, darles esas grandes concesiones de agua, porque el agua de México apestaba, olía feo, daba cólera, era un riesgo. Entonces vamos a entregarle nuestra agua a empresas extranjeras que van a ser muy sabias y nos van a ayudar
a erradicar esto. Y entonces nos decían que no se trataba de hervir el agua, se trataba de consumir agua de garrafón. Que antes eso, Alba, no era común en México. No se usaba. El agua de garrafón no se usaba. Ahora es casi una tradición en México. Por ejemplo, aquí no se usa tanto el agua de garrafón. Muchísima del agua que venden en México de garrafón viene de los manantiales cercanos a las zonas que no ni siquiera viene bien tratada. No viene bien tratada. O sea, como sale del manantial, la meten en ese garrafón de agua y la venden en 40, 50, 60 pesos mexicanos. Por un centavo. Ajá. Que les cuesta a ellos. Por nada. Y por ellos, por poner esa agua en ese garrafón, no pagan pero ni la mitad por el consumo de esa agua que se supone es de todos. Pero nos sembraron el miedo. Y cuando el miedo prolifera en medio del caos, pues entonces somos presas perfectas para la explotación. Claro. Desde ahí, para el real, México sigue consumiendo, es uno de los países que más agua en garrafón consume. Los niveles de ftalatos, de PFAS, la contaminación ambiental, la explotación del agua, porque se utilizó al cólera como una excusa. El cólera existía. ¿Esa era la solución más adecuada? No lo era. Fue la excusa para privatizar mucha del agua de México que hoy escasea y seguimos hasta la fecha consumiendo agua de garrafón. Cuidado con eso, hermanos ecuatorianos, porque como dice Alba, esa historia ya nos la sabemos y nosotros que ya la hemos vivido se las contamos a ustedes. ¿Estamos hablando de agua de garrafón? No, pero sí estamos hablando de la expropiación de un servicio nacional como el servicio eléctrico. Porque, ¿qué prefieres? ¿Más apagones o que le entreguemos las compañías de energía a empresas extranjeras? Y que tengas luz 24/7. Claro. Así es que la decisión que tomen, de verdad, amigos en Ecuador, que sea la mejor para todos, no solo para unos cuantos, que sea la mejor decisión que vaya a beneficiar al pueblo, no a los amigos, no a los extranjeros, al pueblo ecuatoriano. Así es. Casi todos los países miembros de la OTAN nos han dicho muchas veces, desde hace 2 meses para acá sobre todo, que una guerra directa con Rusia no solamente es muy probable, también es casi inevitable. Pero lo que nadie nos dice es que esa guerra sería nuclear. Y esa fue precisamente la advertencia que hace unos momentos lanzó Lavrov. Occidente, dijo, está al borde de un choque militar directo entre potencias nucleares. Los países occidentales, y cito lo que él dijo, se tambalean peligrosamente al borde de un choque militar directo entre potencias de tipo nuclear. Algo que traería, por supuesto, consecuencias desastrosas. Este lunes, precisamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en un mensaje dirigido a los participantes de la conferencia de Moscú de no proliferación de armas nucleares, lanzó estas palabras. ¿Qué tan grave es esta situación que describe Lavrov? Esta advertencia es alarmante y no es para menos porque estamos hablando de una posible confrontación nuclear. Y esas ya son, por supuesto, palabras mayores que lamentablemente nos estamos acostumbrando muy rápido a escuchar. Esta implicación de las 3 potencias nucleares occidentales, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, a las que Rusia acusa de estar buscando una confrontación directa contra Rusia en el conflicto ucraniano, no es solamente una acusación que se pueda tomar a la ligera. Estos países, por supuesto, no solamente son patrocinadores de Kiev, sino que, según los argumentos de Moscú, su implicación directa representa un aumento considerable en los riesgos estratégicos de una escalada nuclear. Y esto, por supuesto, eleva dramáticamente el nivel de la amenaza. Ahora, sumémosle a esto las declaraciones más recientes de Vladimir Putin precisamente sobre si Rusia estaría preparada o entraría a un conflicto nuclear. El filósofo Alexander Dugin llama prácticamente a prepararse para una guerra nuclear y afirma que mientras mejor estemos preparados para ella, menor será la posibilidad de una guerra así. ¿De verdad estamos listos para una guerra nuclear? Desde un punto de vista técnico-militar, por supuesto que lo estamos. Están siempre con nosotros, en estado de preparación constante para el combate. Eso es lo primero. Y lo segundo, y esto también es algo reconocido, nuestra tríada, la tríada nuclear, es más moderna que cualquier otra tríada de su tipo.
Estas tríadas, en realidad, solo las tenemos nosotros y los estadounidenses. Aquí hemos logrado avances mucho mayores. El nuestro es más moderno. Todo el componente nuclear en general. En términos de portadores, tanto en términos de carga, tenemos aproximadamente la paridad, pero el nuestro es más moderno. Pero eso lo saben todos. Todos los especialistas lo saben. Pero esto no significa que debamos medirnos en número de portadores y de cargas, pero se necesita saber esto. Y quienes lo necesitan, repito, los expertos, especialistas, militares, todos lo saben bien. Es una verdadera crisis que está incluyendo la palabra nuclear más frecuentemente de lo que quisiéramos. ¿Y cuál es el tamaño o la magnitud de esta crisis? Tanto Lavrov como Putin han coincidido en algo. Estas recientes declaraciones de hace unas horas que dicen que se trata de una profunda degradación sin precedentes en la seguridad nuclear internacional, no solamente es una frase que llena hoy los titulares del día, también, por supuesto, nos están reflejando una erosión continua y yo diría también muy peligrosa de los acuerdos y de los mecanismos que durante décadas el mundo había construido, que habíamos intentado mantener en cierto control el uso de armas nucleares, y ahora todo ese control parece que se está rompiendo. Si estos tratados de armas nucleares y estos sistemas de verificación fallan, si se debilitan, el riesgo no solamente va a ser regional. El riesgo, por supuesto, va a ser también global. Miren, déjenme incluir entre las declaraciones más importantes al respecto de este tema un comentario de uno de nuestros seguidores del canal que nos mandó, por supuesto, su comentario por Telegram. Pero antes, los invitamos, por supuesto, a participar en la encuesta del día. La pregunta es, ¿la participación de Polonia en el programa Nuclear Sharing de la OTAN es una medida de defensa necesaria o es una provocación hacia Rusia? ¿O depende de cómo se maneje la situación? Ahí están las tres opciones. Voten por la que ustedes prefieran. En un momento hablaremos, por cierto, de este programa Nuclear Sharing en el que la OTAN está planteando cercar a Rusia con más armas nucleares apuntando al Kremlin y lo que esto significa desde ambas perspectivas. Y déjenme compartirles una declaración que me parece muy importante acerca de cómo este riesgo ya no es un riesgo solamente regional que esté en Rusia, sino que, por supuesto, ya nos afecta a todos. Buenas noches desde acá, desde España. Mi nombre es Miguel y bueno, esto conllevaría pues a la extinción de la raza humana. Aunque esté en España, esto afecta pues prácticamente a todo el mundo. A Canadá, México, a Europa, China, a África, o sea, a todos los países. Esto sería la destrucción masiva del ser humano. Espero que Dios nos salve. Pues sí, ya esto se salió totalmente de control, Alba. Sí, completamente. Ya se nos está volviendo tan común escuchar la palabra nuclear cuando es una palabra que realmente conlleva muchísima destrucción. Y decimos, ¿para qué tienen tantas armas nucleares los países, no? Cuando vemos que hay países que están incrementando sus arsenales nucleares. Sí. No tan solo están buscando quitar los que ya hay, aumentarlos. Hay también rumores muy fuertes de que hay otros países que no están dentro del programa nuclear, que no habían supuestamente tenido armas nucleares y ahora tienen, entre ellos Israel. Polonia. Exacto. Y ahora Polonia. Pues es que hace mucho tiempo ya traían que querían movilizar armas nucleares de Estados Unidos a varios miembros de la OTAN, ¿no? No, Alba, y ahora se está hablando... No, y ahora ya le están poniendo armas nucleares hasta los Uber de la OTAN. O sea, hasta los F-35 ya pueden portar armas nucleares. Sí, que varios amigos nos siguen comentando, preguntando que si es verdad que Rusia derribó un F-35 de Israel que llevaba un arma nuclear. Les volvemos a comentar, no es una información que se haya confirmado aún, es un rumor. Hasta que no se confirme algo, amigos, es eso, un rumor. Y muy fuerte. Muy fuerte, que está sonando muy fuerte, pero no hay una confirmación ni de parte de Rusia, ni de parte de Israel, ni de parte de nadie. Pero recordemos que hay F-35 que tienen la capacidad para transportar armas nucleares. Si hubiese sido la derribación de un F-35 con un arma nuclear, yo creo que lo sabríamos porque hubiese sido una catástrofe.
pues definitivamente hay algo aquí en juego, Alba. Porque todos estos patrocinios, mira, al final este famoso F-35, lo que sí es que no es la primera vez que se habla de un F-35 sobrevolando suelo ucraniano. No sería la primera vez. Y esto, por supuesto, que nos lleva a preguntarnos qué están ocultando realmente estos patrocinios a Kiev, porque si profundizamos nos vamos a dar cuenta de que este apoyo va mucho más allá de un simple respaldo moral de guerra, sino que ya está trascendiendo al ámbito incluso nuclear, sobre todo cuando vemos que el dominio geopolítico de Occidente está en peligro en un área muy importante para ellos como lo es en Ucrania. Y este apoyo ha llevado, por cierto, a Rusia a incrementar ya estos riesgos estratégicos, y la percepción rusa es que cualquier paso en falso va a provocar una escalada nuclear. Así es lo que nos está diciendo precisamente Lavrov, en palabras propias de uno de los voceros más cercanos de Putin y más allegados al Kremlin, por supuesto. Lavrov ha dicho que estamos viviendo una crisis del sistema de control de los armamentos, una crisis del desarme y una crisis de la no proliferación de armas nucleares. Esto no solamente es un detalle en el panorama internacional, por supuesto es un indicador crítico de que las estructuras que fueron diseñadas para mantener la paz, de que todo lo que se había destinado a prevenir una escalada nuclear está fallando por completo. ¿Cuál es el verdadero riesgo aquí? Estamos viendo en este tipo de notas una profunda degradación, como dicen, sin precedentes en la seguridad internacional. Y no son solamente palabras al aire, sino que ahora estamos viendo que lo que se está haciendo, que lo que está en el foco y en la mira del Kremlin es esto. ¿Qué están ocultando realmente con este tipo de acusaciones de F-35 derribados portando armas nucleares, de la proliferación de armamentos nucleares y de estas acusaciones que, si ustedes se fijan, tienen un patrón común? Todas apuntan a un manejo geopolítico de los tratados internacionales con el fin específico de manipular y de presionar a otras naciones. Miren, un claro ejemplo es, por ejemplo, precisamente el de la encuesta de hoy, que los invitamos a participar porque me parece que es un tema importantísimo. El presidente polaco, Andrzej Duda, recientemente resulta que retiró que él tiene una disposición amplia de ofrecer a su país, a Polonia, para que ahí guarden armas nucleares. Polonia no es un lugar, no es un país que en estos momentos tenga armamento nuclear. ¿Cuál es la justificación de esto? El programa Nuclear Sharing, precisamente del que estamos hoy preguntando en la encuesta. Déjenme explicarles de lo que se trata y ustedes tomen una decisión, la que ustedes quieran. Polonia ofreció noblemente su territorio para el despliegue de armas nucleares de la OTAN. Si la OTAN llega a tomar esta decisión, pronto estarán ahí, apuntando directamente al Kremlin. ¿Por qué es tan importante esto? Miren, obvio, la pregunta sobra. Pero lo que vemos aquí con esta postura del presidente polaco, que dijo literalmente, Rusia está militarizando cada vez más la provincia de Kaliningrado, un enclave ruso en el Báltico. Y este enclave, que tiene fronteras con Polonia, pues es la justificación perfecta para Polonia para desplegar armas nucleares. Pero ¿cómo si Polonia no tiene? Bueno, esta militarización que acusa precisamente dice que hay un despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia y eso claramente dice que enciende las alarmas de Varsovia y de toda la región. Pero esta movida de Polonia ahora se convierte en entrarle al juego del programa Nuclear Sharing, que no es un gesto aislado, amigos, es una línea roja peligrosísima. La OTAN, déjenme comentarles cuál fue el origen de esto. Inicialmente se había diseñado este programa, el Nuclear Sharing, como parte de una política disuasoria nuclear en épocas de la Unión Soviética. Estábamos hablando, amigos, de que esto tenía un trasfondo sobre la base de lo que se creó, y ahora Polonia, al ofrecerse como sede para este armamento nuclear, está con la justificación de reforzar su seguridad nacional, ofreciéndole a la OTAN
su territorio para que ahí se haga un despliegue de armas nucleares. Y esto se interpreta evidentemente como un endurecimiento de estas políticas de la OTAN frente a Rusia y va a llevar, amigos, por supuesto, a una escalada de tensiones. El problema es que como es una escalada de tensiones nucleares, entonces estamos hablando de la posibilidad de una guerra nuclear ya. Y es un juego muy delicado, amigos. Ya cuando estamos jugando a jalar esa línea, la línea roja nuclear, pues entonces ya estamos hablando de otra dimensión, de lo que esto significa. Sobre todo cuando Peskov habla de hacer todo lo que sea necesario, dice. Y eso, amigos, lo que nos dice es que Rusia está pensando en el escenario de una escalada militar provocada por este tipo de tensiones políticas. Va a tomar represalias, va a ajustar su postura de defensa, va a tomar acciones nucleares también cerca de la frontera de la OTAN. No lo sabemos, pero es un juego de ajedrez geopolítico donde los movimientos que se están haciendo son ya movimientos nucleares. Miren, regresando al tema del nuclear sharing, que yo creo que debe de ser la nota principal de esta semana, amigos, porque yo no puedo creer cómo en Naciones Unidas se está hablando en estos momentos de sancionar a Irán y de decir que es un peligro para la humanidad y para la proliferación de armas nucleares, de hablar de que Corea del Norte es un peligro para la proliferación de armas nucleares. Lo son. Cualquier país que tenga armas nucleares es un peligro para la humanidad entera. Pero al mismo tiempo que se hace eso, hablar de la proliferación, de poner de moda otra vez el nuclear sharing de la OTAN, que básicamente, como les decía, fue un programa que pues se remonta a las épocas de la Guerra Fría y se está reviviendo de nuevo, que está permitiendo el despliegue de ojivas nucleares estadounidenses en territorios miembros de la OTAN que no poseen armas nucleares, amigos, porque Polonia no tiene armas nucleares. Muchos de estos países, de hecho, sus propias constituciones les prohíben tener armas nucleares, pero al estar en la OTAN hay una presión muy fuerte que evidentemente se está ejerciendo sobre estos países al grado de que están replanteando cambiar sus propias constituciones para poner ahí armas de la OTAN. Desde noviembre del 2009, estas armas nucleares, la gran mayoría, por supuesto, proveniente de Estados Unidos, porque no es que se hagan nuevas armas nucleares, es que el arsenal nuclear estadounidense, que junto con Rusia son los que más armas nucleares tienen, están siendo reubicados. Por ejemplo, en el 2019 se hizo en Bélgica, luego en Alemania, se reubicaron también armas nucleares en Italia, en Países Bajos, en Turquía, y ahora se está planteando cada vez más cerca de Rusia y qué mejor que Polonia. Este nuclear sharing es parte de esta política a la que la OTAN llama política de disuasión nuclear de la alianza, supuestamente diseñada para demostrar unidad y fuerza frente a posibles agresores. Y esta idea es, básicamente lo que nos dice es que compartir las armas nucleares entre los países miembros de la OTAN no nuclearizados ayuda a la OTAN a promover la paz. Bajo la teoría de que un ataque a cualquier país de la OTAN, pues es un ataque a todos. ¿Cómo ves, Alba? Pues es que solo nos va a acercar más al fin. Cuando comentaba lo del F-35, cuando dije que sería una catástrofe, si esto fuera así, también me refería más que nada porque sabemos que para que las armas nucleares detonen, necesitan ser activadas. Claro. Pero si es real que Rusia derribó un F-35 con un arma nuclear, es catastrófico porque entonces Rusia tiene las pruebas de que ellos ya están planeando utilizar las armas nucleares y pasaríamos a tener otro discurso muy diferente al que nos han tratado de vender, en donde supuestamente solo Rusia está exagerando y Rusia es el que está amenazando. Pasaríamos a tener pruebas directas de que no solo es una amenaza de la OTAN o de Occidente, que ya están tomando acciones y de ahí es que está el arma nuclear que tendría bajo su control Rusia si derribó realmente ese F-35 con un arma nuclear. Imagínate. Entonces pasaríamos de ser solo declaraciones a tener pruebas fehacientes de que efectivamente ya es una guerra en la que están movilizando armas nucleares y no solamente para asustar. ¿Para qué movilizas un arma nuclear que es tan costosa? Para utilizarla, porque para asustarte te sigo diciendo lo mismo. Claro. Entonces pasaríamos a otro nivel. Lo irresponsable que sería eso de ser cierto, porque cargar un arma nuclear cerca de la frontera de un país nuclearizado ya no es solamente una disuasión.
Claro que no. Ya no es solamente una disuasión, ya estamos hablando, Alba, de una provocación directa. De una provocación directa. ¿Para qué le paseas eso? Sí, no tiene lógica. O sea, realmente no tiene ninguna lógica, amigos. Es como si Rusia le paseara a Estados Unidos o a Francia o a cualquier país de la OTAN un F-35 con un arma nuclear. No sería un paseo, no sería una medida disuasoria. ¿Cómo vas a disuadir así? Es un intento de utilizarla. Es como si alguien te saca una pistola y te encañona y te dice, no, es una medida disuasoria. Claro. Es una amenaza. Vaya medida disuasoria, claro, ¿no? eso es una amenaza. Y una amenaza real. No es algo así como de, si me pegas, te pego. No. O sea, ya estamos escalando el nivel del pleito. Y por eso les decía, es algo catastrófico porque entonces hay que prepararnos para cosas peores. Y no le estoy comprando el discurso a la OTAN. Y no estoy de parte de la OTAN. Pero ahora empiezo a entender por qué tanto el de hay que prepararnos para una guerra inminente ni por de parte Rusia. de ningún país que tenga armas nucleares. Yo aquí sí quiero ser claro, ni de parte de Rusia, ni de parte de la OTAN, ni de Corea del Norte, ni de China, ni de Irán, ni de Israel, ni de ningún país, Alba, que posea armas nucleares. Dice nuestro amigo Mario González, pero ¿cómo es que saben que tenía un cargamento nuclear o es solo una suposición no sospecha? Realmente, amigo, ese es un rumor, como le dijimos, hasta que no se confirme o nada, es eso, un rumor. Supuestamente traía un arma nuclear. Por eso le decía, si se confirma es catastrófico, porque ya estamos hablando de otras cosas. Algunos F-35, como mencionamos, tienen la capacidad para transportar armas nucleares. Nosotros no hemos hablado de ese tema, varios de ustedes nos los han comentado aquí en los comentarios, valga la redundancia, lo han visto en otros canales, pero nosotros no tenemos ninguna información que corrobore que es real o que es falso. Entonces, por eso no hemos hablado del tema hasta no tener una confirmación. Nosotros no hemos podido tener la confirmación, entonces por eso no hemos tratado el tema. Lo estamos tratando como eso, como un rumor, porque aún no tenemos la confirmación, pues, de nada. Ahora, Alba, la pregunta es, ¿por qué no se tendría una confirmación de esto, de ser cierto? Puede ser porque sea falso o puede ser por razones de inteligencia militar. Claro. Ahora, si se destruyera por completo, pues Rusia ya lo estaría cantando en todas las voces. Si no se destruyera por completo, entonces seguramente por cuestiones de inteligencia militar, o puede que sea falso. Ya en este mundo, amigos, no sabemos, pero el hecho de que cada día esté más presente la palabra nuclear en estos conflictos es sumamente preocupante. Gracias a todos los que participaron en la encuesta de YouTube. Es una medida de defensa necesaria. Dice, la participación de Polonia en el programa Nuclear Sharing de la OTAN es, inciso A, una medida necesaria el 14%. El 70% cree que es una provocación hacia Rusia y el 15% cree que depende de cómo se maneje esta situación, Alba. Y a mí me parece que hay un factor común que todos creemos, y es el hecho de que está escalando la tensión nuclear y las provocaciones a otras potencias. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Telegram. Hola, Víctor y Alma. Felicidades por atreverse a tocar temas que muchos no quieren. Respecto a la pregunta, creo que sí. Ya nos lo advirtieron hace unos años en la revista de The Economist, en la portada donde estaban la familia sentada en el sillón, donde traían máscara a los niños, los adultos, y los niños traían casco. Es una clara advertencia de lo que nos avisaron. Y sí, creo que sí vamos a una escalada mundial. No, ni lo quiera Dios, Ni Alba. lo quiera Dios, pero fíjense, amigos, o sea, ni lo quiera Dios. Ahora sí, como decimos en México, toquemos madera. Pero qué casualidad que hay muchas portadas que salieron hace mucho tiempo en varias revistas muy prestigiosas, muy reconocidas, que están teniendo como que ahora lógica. Después del todo lo que hemos pasado, dices, como que ya me empiezan a cuadrar muchas cosas que publicaron antes, que parecían antes muy, muy fantasiosas, y ahora como que empiezan a cobrar sentido. Sí, cada ¿no? vez más. Y fíjate, Sí. Alba, que yo estaba leyendo una nota hace rato, que ahorita intentaba buscarla para compartirla con ustedes, pero con gusto luego la compartimos, porque me parece interesante, es que el gasto de defensa militar mundial ha alcanzado un nuevo récord jamás visto.
Y la industria armamentista ha alcanzado ganancias insanas, Alba. Se están volviendo pudrimillonarios con las muertes de miles de personas inocentes, mientras algunos se pelean en yo le voy a la América y yo al Cruz Azul. Y ellos están, por supuesto, soplándole al fogón de la guerra mundial porque les conviene, porque mientras esto pase, más armas venden. Pero vamos a llegar al punto en que no les va a servir todo el dinero del mundo que acumulen si todos vamos a acabar muertos. Y yo creo que esto es algo que tenemos que pensar un poco mejor. Saludos a nuestro amigo Aldo, que nos manda también su opinión en Telegram. Hola, Víctor y Alba y comunidad mexicana y latinoamericana. Soy Aldo desde Uruguay y como decía anteriormente, la Tercera Guerra Mundial ya está instalada hace mucho tiempo y bueno, a pesar de que no es bélica, es económica. Este cambio económico que vamos a tener es crucial para el mundo y hay que desbancar, derrotar a todos aquellos poderosos que dominan el mundo, que son poquitos, pero muy potentes, muy poderosos. Entonces, para desbancarlos hay que crear una ilusión bélica. Lamentablemente muchas personas inocentes van a morir. Evidentemente en toda guerra ocurre, pero todo el mundo está poniendo atención a todo esto, que es lo que nos preocupa, que es algo bélico nuclear. Por el otro lado, y escondidamente se está transformando todo lo que es la parte económica. El dólar, por supuesto, está hundiéndose cada vez más. Los países tienen un motivo verdaderamente certero de que el dólar va a dejar de existir como moneda principal mundial, y bueno, van a haber otros mecanismos digitales que van a priorizar el intercambio monetario entre el mundo, ¿no? Entre los países principalmente. Pero bueno, esperemos que esto no pase a mayores, que solamente sea un solo motivo para disuadir y entusiasmar o entretener a las personas para que esto ocurra. Así que bueno, si el cambio es para bien, que venga, y bueno, y esperemos que toda esta gentuza que domina el mundo deje de existir de una vez por todas. Bueno, gente, un abrazo ciudad para todos, que pasen bien. Chau, chau. Chao, Aldo. Me hizo reflexionar mucho el comentario de Aldo por muchas razones. Alba, mira, dice, si el cambio es para bien, que venga. Se refiere al cambio de una hegemonía mundial a un mundo multipolar. Y este cambio, Alba, está generando una sacudida del mundo, de la inestabilidad mundial, Alba, porque nos está, como te decía el otro día que dijo Vargas Llosa en alguna ocasión y lo adaptamos a esta circunstancia, viviendo en un mundo hegemónico, en una hegemonía que no está preparada para morir y un mundo multipolar que no está listo para nacer. A mí me parece que ya está más que vivito y coleando ese mundo multipolar. Claro. Y lo otro Por eso es que estamos en estas situaciones en las que estamos. Claro. Porque cada vez ese mundo hegemónico va tomando más fuerza, cada vez hay más países que se están uniendo a ese nuevo mundo hegemónico y por supuesto el que ha tenido el control por tanto tiempo no lo quiere soltar. Claro. Y la manera de no soltarlo o no quererlo soltar es lo que estamos viendo, guerras por todos lados para desestabilizar. Pero parece ser que las guerras en este momento no están funcionando para desestabilizar, están funcionando para hacer más fuerte a los países, a las naciones que quieren ese nuevo orden hegemónico. El pasado fin de semana, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial por Morena, y sus aliados vivió una situación bastante inusual, peligrosa diría yo. Pero hay otras versiones. Durante su gira en Chiapas ocurrió algo que no es, repito, nada usual. Exactamente, mientras se desplazaba de un meeting de Comitán a Tapachula, un grupo de personas con el rostro cubierto interceptó su convoy. Y la escena parecía
como de estas tomas de Netflix, pero en región 4, porque no era la realidad que se nos muestra de cómo luce las personas del crimen organizado. Parecía más bien, para ser honestos, algo bastante fabricado. ¿Quiénes eran estos encapuchados? La primera especulación que comenzó a circular en varios medios de comunicación apuntaban a que eran de un cártel en específico del crimen organizado, y entonces el boom comenzó a salir. La inseguridad, la violencia, la amenaza. El problema es que no se comportaron, o la ventaja, mejor dicho. El problema de esa hipótesis, pues, es que no se comportaron como eso. Miren, no vestían exactamente como ellos. Tampoco vimos el típico despliegue de estos grupos criminales. Al contrario, este grupo de disque encapuchados llevaban entre ellos un micrófono, se colaba en la toma y era de un reportero que estaba grabando con sus teléfonos. Y esta intercepción que le estaban haciendo a Claudia Sheinbaum estaba siendo perfectamente documentada, como si ese fuera su objetivo. No dijeron nada en concreto, y menos nada malo. No se identificaron como de un grupo, pero llevaban estas capuchas, se escuchaban sonidos de radio, y estas personas con el rostro cubierto tampoco mostraron en el video armas, no le dieron alguna amenaza directa a la candidata. Miren, ¿para qué describírselos? Mejor dejen mostrárselos y juzguen esta primera pista. De la sierra, acuérdense de la gente pobre de América. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá 3 días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Motocicla sea un desastre más como Comalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa, porque no podemos viajar por allá, porque si pasamos por allá nos hacen pedacitos de horas. Entonces, ese es el sentir de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo, y muchísimas gracias por pararse. Otra cosa, hay una nota, porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por esos cierres. Sí, y muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y disculpen. ¿Cómo ves, Alba? Se parece a esos que llaman de los penales de: a ver, mijo, no le quiero hacer nada a tu mamacita. ¿Cuánto tienes ahorita? ¿Cuánto tienes a la mano? Con ganas de que te la dé. Si vas ahorita a un Oxxo, me depositas en una tarjeta, yo te libero a tu mamacita. Sí, bueno, no voy a decir que no eran pobladores. No me consta que no sean pobladores. Entiendo probablemente que la situación en la que están de la inseguridad y todo los obligó a tomar esta medida de cerrar la carretera, ¿no? Puedo creer esa parte, puedo creer que realmente necesitan que se haga algo en su zona, en el estado, y que la única alternativa que ellos vieron viable fue esa. La puedo creer. Pero me llama la atención honestamente que esté tan documentado, muy bien grabado, el audio de la persona está muy bueno, que hay un micrófono en específico de un medio solamente. Claro. No estaban transmitiendo en vivo para las redes sociales. No, probablemente. Pero además, Alba, no hubo alguna petición en específico. Y tampoco le pidieron nada malo. No la amenazaron. Entonces, ¿para qué te pones una capucha? No más porque sí. ¿A qué le tienes miedo si no vas a pedir nada malo? No se identificaron como miembros de un grupo. Dijeron, somos gente normal como cualquier otro, pero no dijeron de quiénes son, qué buscan. El contexto, la forma en que se realizó todo esto huele a, tengo que decirlo en mi percepción personal, a un montaje. ¿Por qué elegir ese método tan dramático, tan vistoso, intimidante, podríamos decir, para transmitir un mensaje tan ordinario como cuando usted llega a la presidencia, apoya al pueblo, este es el sentir del pueblo? ¿Necesitas cubrirte el rostro para decir eso? ¿Por qué no entregarle un documento? Pues claro, una propuesta, oye, una calle, un bache, qué sé yo, ¿no? No, claro, hoy tenemos este problema de inseguridad. Sí, decía la persona, es que si nosotros pasamos por allá, ¿no? Tenemos tantas personas desaparecidas, estos son sus nombres, estos son las carpetas de investigación porque se denunció la desaparición de estas personas. Suponiendo que algo así fuera, ¿no? Exacto, ¿no?
Entonces, mire, le hacemos llegar este documento en el que le pedimos que si usted llega a la presidencia, por favor, comprométase, mire, estamos grabando, comprométase con nosotros en qué va a buscar. Eso yo lo hubiera creído, porque eso se ve más real, como realmente una petición, una exigencia al candidato, a la candidata que llega, porque estás desesperado en la situación que estás viviendo, porque estás mostrándole un documento en el que dices, comprométase, ¿no? Ahora sí, sáquese la sangre para que firme, ¿no? Pero comprométase, mira, le estamos entregando los datos, estos son los datos reales, los datos que nosotros tenemos, que la estamos sufriendo. Apóyennos con esto cuando usted llegue a la presidencia, haga algo para que vivamos mejor. Pero así nada más como que fue algo como que muy... Sí, no tiene lógica. Y mira, hay que hacer una pausa precisamente en esto, Alba, porque ¿qué probabilidad hay de que un grupo de ciudadanos de bien se pongan un pasamontañas para darle un mensaje simplemente para que los graben? Porque la interceptaron en el camino y en medio había solamente un micrófono, como tú dices, uno nada más. Y ese micrófono era de latinos. Eso es parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto, que se le hizo bastante sospechoso. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Hola Claudia. ¿Cómo están? ¿Qué pasó ahí en Motocintla? ¿Eran buenos, malos? ¿Quiénes eran? Primero, la verdad, no sé si ustedes lo vieron, pero vivimos una gira extraordinaria. Nos pararon, pues no sé, entre el día de ayer y hoy, más de 15 veces yo creo. En unos lugares tuvimos que caminar, en uno de ellos tuvimos que caminar 1 kilómetro para poder saludar a la gente. Una entrega increíble. Y luego, ahí a la salida de Motocintla, pues nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de Latinos. Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar. ¿Cree que fue multado? No sé, me llamó mucho la atención, la verdad. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. Es muy extraño. Ok, pero estaban armados, sí estaban armados. No sé, la verdad no lo vi. Nos contaron que eran de cartas de Sinaloa que están en guerra con No lo creo. ¿Qué le dijeron, ¿Se siente intimidada? No, para nada. O sea, llegaron, nos pararon, dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era Latino. Y luego les digo, al final me llamó mucho la atención que dijeron, y no somos ni fifís ni nada de eso, Muy extraño. ¿Fue el único retén? A nosotros nos pararon en 2 ocasiones, por ejemplo. ¿Fue lo único que le detuvo usted? Sí. Yo creo que lo importante fue la gira. Hay algunos temas que la gente nos dijo de seguridad y los vamos a atender. Los está atendiendo el presidente y los vamos a atender cuando llegue. Sin embargo, Patricia Armendariz subió en la red social X un tweet diciendo que eran parte de un cartel. No, bueno, eso sí, no sé. No sé qué haya declarado Patricia. Les digo, a mí me llamó mucho la atención la manera en que hablaban, lo que dijeron, cómo lo dijeron y que el único medio que estaba ahí era Latino. Gracias. Fíjate, Alba, la cuestión es que ¿cuál versión quieren creer? Porque si pensamos que no eran un grupo de la delincuencia y que eran amateurs, que era un montaje, bueno, pues entonces solamente había un medio de comunicación ahí que era Latinos. Pero una reportera más dijo, no, nosotros también estábamos ahí, pero no nos dejaron pasar. O sea, exacto, al único que dejaron pasar fue a Latinos. Como si tuvieran la exclusiva, Alba, ¿o qué? ¿Qué película vimos este fin de semana, por cierto? Nos estábamos riendo. La dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Pero miren, ok, no fue un montaje. Y solo dejaron pasar a Latinos. Porque supuestamente hubo una declaración de que eran del crimen organizado. ¿Por qué solo dejaron pasar a Latinos? Claro. ¿Por qué no dejaron pasar a todos los medios para que todos los medios tuvieran Claro, que se hiciera un relajo. Claro, si esa era para que todos los medios tuvieran las cámaras, tuvieran la primicia, todos, completitos. Suena a la vieja escuela de Televisa, ¿no? Claro, ¿por qué solo Latinos? ¿Por qué le das la exclusiva cuando eres un grupo delictivo a Latinos? ¿Y por qué no se la das? Estaba Radio Fórmula, estaban otros medios. ¿Por qué no bajaste a todos los reporteros? Que muchos reporteros son independientes y ellos les venden las notas a varios medios de comunicación. Sería bueno saber quién no los dejó bajar. Exacto.
¿Y por qué? O sea, si está la versión de que son pobladores, porque los pobladores solo dejaron pasar a latinos. Ahora, si son del crimen organizado, ¿por qué solo con latinos se sienten cómodos los del crimen organizado? O sea, está muy raro. Pues por lo menos sí, Alba. Mira, antes de mostrarte lo que dijo también el presidente de México de sus sospechas, déjame hacer una recapitulación, porque ahora que ya tenemos este contexto, quiero que vean el fragmento del video, que es muy breve, pero el único micrófono que ustedes ven ahí. Pero también algo que hay que ver, Alba, que tú y yo lo comentábamos, el temple de Claudia Sheinbaum. Muchos nos estaríamos ahí haciendo del 2, del miedo. Y la señora estaba como, ajá, ¿ya acabaste? Vean, pues sí, el temple de Claudia Sheinbaum, pero también el único micrófono que estaba ahí. De la sierra, acuérdense de la gente pobre de Doña. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá 3 días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Motocicla sea un desastre más como Comalapa. O sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar ese tramo de Comalapa, porque no podemos viajar por allá, porque si pasamos por allá nos hacen pedacitos de doctora. Entonces, ese es el sentir de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo, y muchísimas gracias por pararse. Otra cosa, hay una noticia, porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por esos cierres. Sí, y muchísimas gracias. No, gracias por su tiempo y disculpe. Sí, Alba. Viendo el video, amigos, de nueva cuenta, a mí me surgió la duda. A ver, ustedes en el chat, ¿qué opinan? ¿No es la misma persona el que está grabando encapuchado que el que tiene el micrófono de latinos? No, parece como que se asoma el micrófono de alguien más. Es que los dedos se parecen. Pues lo que sí es que están muy cerca. Sí. Y solo, evidentemente, parece que se permitió el acceso a un solo micrófono. No es que no hubiera más reporteros, por lo que dicen otros reporteros. Sí. Es que fueron a los únicos que dejaron bajar. Y es un detalle que hoy está llamando la atención. La presencia de ese solo micrófono de latinos, que curiosamente pues ya estaba ahí, que es un medio conocido por estas fuertes críticas al gobierno actual y a Morena por varias polémicas. Y esto ha llevado a que tanto Claudia Sheinbaum como el presidente López Obrador hoy sugieran que detrás de este incidente podría estar un montaje. Un montaje. Es muy probable que sea un montaje. Muy probable, porque encapuchado, si alguien tiene una denuncia, ¿para qué se va a encapuchar? Y además dicen ahí que es pacífico. Pues si es pacífico, todos los que andamos por los caminos de México nos paran la gente y nos entregan sus escritos, incluso se quejan, pero sin taparse la cara. Y hay reclamos de la gente cuando no es atendida, los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no, estaban armados. Miren, antes de decirles las pistas de lo que hay atrás y quién está detrás de esto y lo que sabemos hasta ahora, los invitamos a participar en nuestra encuesta de este podcast. ¿Crees que el incidente con Claudia Sheinbaum en Chiapas fue un montaje? Pueden votar en YouTube. Para las personas que nos estén viendo en otra plataforma, solo en YouTube podemos lanzar estas encuestas para que ustedes voten en el chat. Inciso A, definitivamente sí fue planeado. No fue un acto del crimen. O C, no lo sé, necesito más información. Si necesitamos más información, bueno, pues déjenme darle alguna información adicional, porque la presencia de ese micrófono de latinos hoy está despegando ya todo tipo de teorías, porque ese pequeño, pues no pequeño, ese gran detalle de que solo el micrófono de latinos estuviera ahí y según otros periodistas a ningún otro reportero se le permitiera pasar ni bajarse más que a latinos. Eso no lo dijo Sheinbaum, ni siquiera lo sabía, y yo creo que hasta se le pasó prestarle atención a Alba ese comentario importantísimo, porque una reportera espontáneamente la corrige y le dijo, no,
no nada más Latinos, nosotros también estábamos ahí, pero a nosotros no nos dejaron bajar. Claro. Solo a Latinos. Y ese detallote, Alba, definitivamente está desatando un debate enorme en las redes sociales de lo que pudo haber sido, pues originalmente un encuentro rutinario. Ahora pues se está viendo como una, no, más que un altercado, un montaje. Esta aparición de Latinos en la escena está reviviendo sentimientos de lo que ya muchos sospechaban. Por ejemplo, en primer lugar, yo creo que es importante que para las personas que no nos miran desde México, les pongamos en contextos del papel de este medio de comunicación, que es un canal de YouTube realmente, como este, pues es un medio de comunicación, pues sí, una página de internet. Alba, no tienen, por cierto, ya gracias a ustedes, por cierto, que hemos crecido demasiado rápido y les agradecemos de todo corazón, estamos súper contentos. Casi tenemos el número de views que Latinos. La diferencia es mínima, Alba. La diferencia la pueden ustedes notar en la producción. A nosotros no nos da para esa producción. Honestamente, amigos. Allá voy. Ni en sueño nos alcanza para eso. Ya hicimos una vez un tour de aquí. Este es el sótano de nuestra casa. Aquí estamos nada más Alba y yo. Aquí no hay producción, ni guionistas, ni maquillistas, ni jefe de redacción, ni de iluminación, ni prensa. Alba, tampoco tenemos reporteros ni enlaces. No. Pagamos por un servicio a una agencia internacional de noticias que se llama AFP. Tenemos un convenio con ellos, como muchos medios de comunicación, pues para poder obtener imágenes en tiempo real de todo lo que pasa en el mundo. Por eso es que siempre podemos nosotros ofrecerles a ustedes imágenes y declaraciones de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Pero es eso, es un convenio. Ahora, quisiéramos tener un reportero cubriendo los eventos de todos los candidatos en México, de las candidatas. No podemos, Alba, porque casi teniendo el mismo número de vistas que Latinos, eso, Alba, pero ¿de dónde vamos a pagar algo así? No. Ahora esas producciones de pantalla verde, las locaciones. Sí, o increíbles. Sea, hay que rentar las locaciones, los actores, los extras, los guiones, los guionistas, porque todo está muy cuidado, guionistas, la iluminación, las cámaras, que utilizan unas cámaras que no son como las que nosotros tenemos, que son cámaras normalitas, son cámaras de televisión que son muy costosas. O sea, todo eso es muy costoso. Sus investigaciones, los periodistas que están detrás de las investigaciones. Es una producción sumamente costosa. Es equivalente a un canal de televisión. Mira, Alba, no me voy a meter en muchos detalles porque tampoco quiero desviarnos del tema, ¿verdad? Tú me lo comentabas y miren, se los voy a decir tal cual. ¿Ya me va a quemar? Sí, no, Alba, lo decíamos porque mira, es que gracias, por cierto, por tu superchat. Las jergas de Chamonix 507, y gracias por tu superchat, dice, ¿qué opinan de que a Adela Micha le cerraron sus oficinas porque debe mucho? Pues, bueno, no lo sé. La verdad, yo no sé cómo estén. Vamos al chisme. Pues, mira, Alba, pero es que viene al tema. Yo no sé cuáles sean sus deudas y si esta información que circula es cierto. Lo que sí te voy a decir, por ejemplo, Alba, que yo aquí tengo también los números del canal de YouTube porque tenemos acceso a esas métricas. La saga tiene 22 millones y medio de views. En estos momentos nosotros tenemos 39 millones de views al mes. Es lo que gracias a ustedes tenemos. No nos da, Alba. Es que esto, amigos, no es como para esas grandes producciones estilo Televisa. Y mucho menos a Latinos. O sea, ese dinero ¿de dónde podría salir? Ni de la saga. Alba? Porque si ustedes ven... No da. Ahí está un claro ejemplo de que no da. No da. O sea, vean, ese es un claro ejemplo que cuando no hay financiamiento externo y solo te financias de lo que produces de las redes sociales, para los amigos que en algunas ocasiones preguntan, ¿y cómo financian su programa? Bueno, las redes sociales te pagan por cada 1000 vistas. Dependiendo del tipo, programa de televisión. Es como un programa de televisión. Dependiendo del tipo de contenido, te dan una parte de los anunciantes que ves en los comerciales. Cuando entras, aparece antes de vernos un anuncio. Exacto. No es que te den todo el dinero, por supuesto que no, ¿verdad? Ese es el negocio de YouTube. Te da una parte de ese dinero y de ahí nos financiamos. Ok, entonces esa es tu entrada de dinero. Para tener unas oficinas en la zona más costosa de México, el personal asistente y vivir de ahí, obviamente no te da. Ahí está Adela Micha, que está endrogadísima, que le debe a ex colaboradores los sueldos
los despidos, en el SAT debe impuestos, según varios medios de comunicación de México que traen esa información. Entonces, no te da. Si no tienes financiamiento externo, por otras partes, no te da. Para muestra, Adela Micha. Si es que eso es cierto, porque no lo sabemos. Si es que es cierto, pero el rumor está muy fuerte. Ahora, error de cálculo. A ver, Latinus. Yo creo que de pronto Adela, a ver, muchos de sus podcasts los hemos visto. Me cae bien, me gustan sus podcasts. Digo, cada de gustos. Habrá quien diga que a mí no me gustan, yo no la veo, etcétera. Yo sí. Pero sabes cómo se manejan las redes y sabes también, Alba, que simplemente no te van a dar los números. Aquí somos tú y yo, nuestras investigaciones en nuestro sótano de nuestra casa, tratamos de echarle ganitas, aunque es nuestro sótano, pues queremos que se vea decente, ¿verdad? Pero es eso. Ahora, en el caso de Latinus, digo, para que me digan que había un reportero de Latinus en Chiapas pagándole viáticos, transporte, etcétera, más todas estas enormes producciones, sueldos. A ver, Broson no cobra 10 pesos, Loret de Mola tampoco. Estos tipos están acostumbrados a esa vieja escuela de Televisa de tener jefe de redacción, producción, iluminación, camarógrafos, asistente personal, chofer. A ver, Alba, ¿de dónde costean ese tipo de contenidos para tener esa cantidad de vistas? Sobre todo porque ahora que sabemos que tiene una función en específico, este tipo de canales, pues están políticamente cargados. Y digo, se vale tener tu propia percepción de las cosas, pero el hecho de que estuvieran allí para cubrir un evento programado, para ser parte de algo más, huele raro. Carlos Loret de Mola es un nombre que resuena con mucha fuerza en el periodismo mexicano. Muchos crecimos viendo sus noticieros. No una, ni dos veces, ni 100, todos los días. Lo que él decía cada mañana era lo que todos escuchábamos en aquellos años dorados. No solamente por esa trayectoria, sino porque también lo conocemos porque estaba vinculado a muchos eventos, a muchos escándalos que le generaron controversias y mucho debate en cuanto a la ética de su periodismo. Por ejemplo, miren, de hecho, ahora tiene un apodo que le están poniendo aquí en las redes sociales, ¿no? Le dicen Lord Montajes. ¿Por qué le dicen así? No se lo puse yo y yo no estoy opinando sobre esto, les estoy dando el contexto. ¿Qué implica realmente un montaje en este contexto? ¿Y cuál ha sido el impacto de estos eventos en la percepción pública del periodismo de Carlos Loret de Mola? ¿Cierto o no hay acusaciones sobre este tipo de contenido? Un montaje en sí, pues es crear o alterar una situación haciendo imágenes, haciendo escenarios preparados, producciones para que parezcan reales. Y evidentemente, digo, tienen producciones que parecen reales. Cuando hacen esas locaciones que parece que están en la mañanera, parece que están en una locación del ejército, qué sé yo. O sea, de Palacio de Gobierno. De Palacio de Gobierno son producciones costosísimas. Pero no nos referimos a eso, sino al concepto que se cristaliza en el caso de la detención, por ejemplo, de Florence Cassés. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Pero no se acabó ahí. Israel Vallarta, que supuestamente ocurrió en vivo. Por cierto, Alba, esto ocurrió como esto, precisamente. La gente de Loret sabe estar en el lugar, momento, en el correcto. En el lugar, momento, en el correcto indicado. He dicho. En el lugar indicado, en el momento correcto, Alba. Ya a estas horas del día hay que hacer un montaje aquí en esto para que cambien el sentido de las palabras. Ayúdanos a cambiarlo. En ese momento, Alba, coincidió con que la gente de Loret estuvo ahí, en vivo, Alba. El 9 de diciembre del 2005, una fecha negra para Loret de Mola, porque durante su programa que tenía en esos años, se llamaba Primero Noticias de Televisa, fuimos testigos de un operativo presentado como una acción que se estaba transmitiendo en directo, como esta película que vimos, Alba, de la dictadura perfecta. La dictadura perfecta es una sátira del gobierno de Peña Nieto. Y de esos noticieros de los años dorados, de Primero Noticias. Sí, incluido el de Loret de Mola. Y al final viene la joya de la corona, lo que estamos viendo ahorita.
Se lo vamos a poner aquí en edición, porque vale la pena ver ese clip, Alba. Al final sale Carmelo Vargas haciendo una sátira por la coalición PRI-PAN-PRD, que en esos años era pues como qué insulto. ¿Cómo crees que el PAN y el PRI es lo mismo? La sátira más grande y miren. ¿Cómo crees tú? Ahí está Carmela Vargas. Sí, te estoy diciendo que son cosas diferentes. Es una sátira que digas que el PAN y el PRI van en coalición como si exhibieras que somos lo mismo y somos muy diferentes. No, pues mira. En esos momentos la AFI, Alba, se llamaba AFI, la Agencia Federal de Investigaciones de México, en un rancho en la carretera México-Cuernavaca hizo una transmisión que fue conducida por Pablo Reinat, ¿se acuerdan? Con la colaboración del entonces director de la AFI, Genaro García Luna, hoy en la cárcel. Ay, mira. Ahí estaba Genaro El angelito de Felipe Calderón. Sí, ahí estaba en esos momentos, Alba. Era una transmisión en vivo, como ese show de la película que vimos. Estaba Pablo Reina y estaba el director de la AFI en persona, Genaro García Luna. Y lo que todos estábamos viendo en tiempo real, lo que no sabíamos es que era un montaje, pero lo estaban transmitiendo en vivo en el noticiero como algo real. Cassés y Vallarta habían sido detenidos en esos años, ¿no? En ese momento en vivo, 2 días antes de que eso se transmitiera, ya habían estado detenidos. 2 días antes. Lo recrearon como en la película de la dictadura. Cuando se supo eso, sí, claro, cuando se supo eso, Alba, no solamente fue un golpe para la credibilidad de los involucrados, fue una vergüenza que el mismo gobierno se prestara a hacer un show mediático así de una detención que llevó incluso a una crisis diplomática con Francia, porque hablábamos de una manipulación mediática y de usar el sistema judicial mexicano como un show de la opinión pública para desviar la atención. Esa no fue la única cosa que ocurrió. En esos años hubo en esa época dorada otros montajes también mediáticos que fueron dignos de Hollywood. ¿Se acuerdan de la historia de Frida Sofía, Alba? Durante el terremoto de México en el 2017, según... La niña Frida en una escuela, en la escuela Repsamen. Sí, según reportes de Televisa. Sí, según reportes de Televisa, Frida Sofía estaba atrapada entre los escombros del colegio Repsamen y pues esa noticia mantenía en vilo a todo México. Casi nos decían que nos pusiéramos un moño amarillo, hicieron casi un teletón para recaudar fondos, ya nomás eso faltaba. Que la escuchaban. Era el Timmy O'Toole de Televisa, para los que les gustan los Simpson. Generó mucha simpatía en México. Se movilizó todo México para, de alguna u otra manera, pedir que rescataran a Frida Sofía. No, y luego ves el grado de manipulación en ese momento, que fue un terremoto, que fue una tragedia en la escuela donde hubo varios niños que fallecieron, y era tanta la manipulación que no alcanzabas de momento. ¿Y los papás de la niña? Sí. ¿Cuáles eran el grupo, la maestra, los alumnos, los apellidos de la niña? O sea, solo era Frida Sofía. Y los apellidos y los mamás no tenían abuelos. No, pero era tanta la manipulación que ni siquiera te alcanzabas a preguntar porque se oye, se escuchó un ruido, la niña habló con el rescatista. Entonces ni siquiera te daba tiempo de pensar, todo el mundo orando, llevando veladoras, pidiendo porque la niña fuera encontrada con bien. ¿No? Terrible. Jugar con algo tan serio como fue la pérdida de tantos niños. Que niños reales que sí necesitaban ser rescatados. Y después de despilfarro de recursos, porque estaban muchos topos, que les decimos así en México, buscando a una niña falsa. Buscando una niña falsa, mientras podían estar esos rescatistas, que muchos son voluntarios, buscando gente real que sí estaba atrapada en los escombros, pero necesitaban ese montaje y entonces los señores pues estaban ahí. Y no digo que los señores que les decimos topos fueran parte del montaje. Probablemente ellos ni sabían. Estaban buscando una niña que les dijeron, pero que no sabían que no existía. Porque después se reveló eso, Alba, que esa niña, producto de Televisa, nunca existió. Y ese caso pues fue más leña al fuego sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, de Loret de Mola, de este tipo de montajes, Alba, que como tú dices, jugaban con la crueldad. Aguas que en esos años
alguien se atreviera a insinuar que la niña era falsa, ¡uf! Imagínate, Alba. No, se le hombre. iba a ir Televisa encima a ese político si insinuaba eso, pero qué crueldad, qué deshumanización, pedir que no apoyen a la pequeña Frida Sofía, a las gemelitas de la película de la dictadura. Eso es una sátira. Y este tipo de montajes, amigos, no solamente han afectado, por supuesto, la carrera de Loret de Mola, sino que también han influido profundamente en la confianza del público hacia los medios de comunicación en general. De hecho, por eso, estaba yo checando los números. Según una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del 2020, el 59% de los mexicanos dijo que tenía poca o ninguna confianza en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues por este tipo de cosas, Alba. Porque lo que genera es un escepticismo, es que ya no creamos, que no sepamos cuándo un montaje es eso o es real. Y ahora, Alba, pues se ha hecho una línea muy borrosa. Sí. ¿Qué es lo que motiva, Alba, a un periodista tan famoso, a un medio de comunicación, a una televisora tan disque prestigiosa, a prestarse a este tipo de bajezas? ¿Y con qué cinismo, Alba, se continúa con el estrellato de figuras del periodismo de este tipo de montajes? No nada más hablemos de una persona, fue toda una generación. Esa persona tal vez fue el mejor rostro de la ética periodística de las televisoras mexicanas. Y eso, amigos, desde la búsqueda del rating, como decía Alba, hasta por supuesto influir en la opinión pública, en las decisiones políticas, en las preferencias electorales, es lo que está casi siempre detrás. Aparte, por supuesto, muchas veces los intereses económicos, no solamente de quienes toman estas decisiones de inventar información falsa y vendernos esta realidad. Por cierto, ¿qué dice Latinus sobre todo esto? Es importante conocer qué es lo que dicen. Miren, nos encontramos este comunicado de Latinus en redes sociales. Lo voy a leer. Lo encontramos en la red X y dice: el presidente, en mancuerna con su candidata, prefiere inducir la sospecha cuando Latinus muestra lo que el gobierno y su aparato de propaganda, después de hablar de lo de Frida Sofía, la risa me salió natural, se niegan a ver que en Chiapas impera la ley de los grupos criminales que han crecido en su administración y dominan amplios territorios del país. Es evidente que ambos intentan generar confusión para que no se hable de las situaciones de violencia por todos conocidas. Miles de desplazados, candidatos amenazados y asesinados, retenes y violencia generalizada, no solo en Chiapas. Sí, de hecho ha habido candidatos asesinados también de Morena. Recurren a la intriga para que no se vea reflejada la realidad que se vive día con día. Su salida es frívola, fatua e irresponsable y condenamos enérgicamente su insinuación. Responsabilizamos al presidente López Obrador y a su candidata de cualquier tipo de ataque contra nuestro equipo. Latinus es un medio plural que hace su tarea de vigilar el poder y reportar los hechos. Tenemos un deber con la libertad de expresión. En diversas ocasiones hemos solicitado entrevistas a Sheinbaum y su equipo para incluir su versión de los hechos sobre los temas que abordamos. La respuesta siempre ha sido negativa. A nuestros seguidores, Alba, les decimos que nuestro compromiso es inquebrantable y lo mantenemos sin titubear al costo que sea en negrita. Sí, Alba, ¡claro! Al costo que sea. Así sea 10 millones de pesos mexicanos que yo no sé de dónde sacan para esas producciones. Se los decimos desde una mesa en donde tenemos casi la misma cantidad de visualizaciones en contenidos. Ojalá algún día. A lo mejor, Alba, algún día, En mis sueños. si ahorramos un año completo, podemos tener un capítulo con ese tipo de producciones. Cuando dicen al costo que sea, me queda claro que es al costo que sea. ¿De dónde sacan para costear eso? Yo no sé. O sea, tendríamos que ahorrar todo el año sin comer, sin electricidad. No, y yo creo que nos endrogaríamos para un solo capítulo. A ver, miren, y les voy a cortito. decir, Alba, les voy a decir algo. No vamos a decirles, porque además eso es un secreto a voces, las redes sociales, crear contenido genera ingresos buenos, ingresos que te permiten disfrutar de lo que haces. Pero amigos, no es costeable hacer contenidos que cuesten, qué sé yo, Alba, $1 millón de pesos mexicanos por capítulo.
No creo que se baje barato, Alba, un capítulo de esos con esa producción. Yo no creo que se baje de 500,000 pesos. Yulai, por ejemplo, Luisito Comunica, no podrían costear ese ritmo. Y que son los más vistos de México, que tienen muchísimas más vistas, no podrían costearlo. ¿De dónde lo costea Latinos? Decía un amigo que... Se me fue tu nombre, amigo, perdón, que decía que está la versión de que el que grabó es un reportero del Universal y el que tomó el micrófono es un reportero de Latinos. Pero a mí lo que me causa extrañeza y asombro es ¿por qué se cubrieron la cara los reporteros? Sí. No hay que recubrirse la cara. ¿Se cubrieron la cara los reporteros? Sí, el que está grabando, el que tiene el celular está pero no, encapuchado. Lo que a mí me da la impresión, Alba, es que los mismos encapuchados estaban por algún fin grabando para ellos mismos. O sea, evidentemente ellos tenían la intención de grabar su interacción con Sheinbaum. Claro. Eso era claro. Dice aquí nuestro amigo Servando Ramírez. Entonces, ¿creen que Claudia se prestó para este montaje? Yo creo que a Claudia le montaron. No. ¿Quién se presta para que le den un susto de estos? Claro, yo creo que a ella le pusieron estas personas. No, repito, no sé si realmente son pobladores. No se mostraron como pobladores realmente consternados, porque mínimo un papelito, aunque hubiera sido escrito a mano, con tu letrita de esto es lo que pedimos, o sea, te voy a dar algo aquí físico y voy a grabar que te lo estoy dando, que esto es lo que te pedimos, por favor, comprométete. No los vi honestamente así. Dicen que son del crimen organizado, tampoco puedo decir, o algunos decían que estaban armados, otros decían que no estaban armados. Pero lo que sí es que sí está sumamente curioso, por así decirlo, la manera en la que la interceptaron. Muchas gracias a nuestra amiga Las Jergas de Chamonix 507 por tu superchat. Dice Gigi de Productora 69 le echó sus frijoles. Y mira qué buenos frijoles le quedaron. No sé, Alba, ¿cuál es el contexto de ese comentario? Yo creo que por el montaje. ¿Quién es Gigi? No sé, a ver, ahorita le buscamos. Mira, déjame mientras le buscamos, por cierto, ver qué opinan nuestros amigos en Telegram, porque recuerden que se pueden ustedes unir a nuestro grupo de Telegram. No vendemos nada, ojo con eso, no tenemos grupos de inversión. Es un grupo donde ustedes pueden mandar sus comentarios, sus audios, para que nosotros, por supuesto, compartamos y esta sea la voz de todos, este sea el podcast de todo, para saber qué es lo que ustedes piensan sobre esto. Buenas noches desde acá, desde España. Mi nombre es Miguel y bueno, esto conllevaría pues a la extinción de la raza humana. Nuestro amigo nos comentaba, Alba, hace un momento precisamente acerca del tema anterior de Rusia. Si no lo han visto, vayan y véanlo, porque ahí hablábamos, Alba, de esta amenaza o advertencia que ha hecho Lavrov precisamente. Sí, decía por aquí nuestro amigo Bebeto Periquina. Ah, qué risitas. Claro, como ustedes no viven aquí, todo les da risa. Las desapariciones, la corrupción, el cinismo de este gobierno. ¿La desaparición de Frida Sofía? Les da risa, pero ni a periodistas llegan como para que les dé risita. No. ¿Periodistas como quién? Periodistas como Carlos Loret. No, gracias a Dios. No paso. No me estoy riendo de eso, amigo. Me estoy riendo de la manipulación tan barata que está haciendo Latinos. Y lo voy a decir, barata, corriente. Barata no es. Obviamente nos queda claro que barata no es, que es una manipulación muy costosa. Pero no me estoy riendo de la inseguridad porque es algo que yo creo que todos sabemos que existe. No me estoy riendo de eso. No me estoy riendo de la gente que tiene familia desaparecida. No, la risa no va por ahí. Al contrario. Pero es que, Alba, es que hay gente que... No, sí, sé para dónde va este comentario. Claro. Es que caigamos en esa retórica. ¿Les da risa la pequeña Frida Sofía? ¿Te da risa, Alba, cómo murió la pequeña Frida Sofía entre los escombros? No existió, amigo. Por favor, ya quitémonos esa venda que te puso Televisa, Primero Noticia, Carlos Loret de Mola. Yo hubiese creído que esto era real si las personas le hubieran dado algo como un papel. Esto es lo que te pedimos, sin estar encapuchados. Yo le hubiera creído que realmente es una molestia real de la población. Porque uno, como ciudadano, como gente de a pie, cuando se indigna, le hace saber de otras maneras a la gente que está uno indignada, y sobre todo a un candidato.
Vamos a ver escuchamos qué el audio. dijeron nuestros amigos en Telegram sobre esta situación, a ver qué opina la gente. Buenas tardes. A ver si ahora sí toca que pongan mi audio, ¿no? Es que es mi primera chamba. Buenas tardes, Víctor y Alba. Bueno, ya les he dicho que me caen muy bien, que los quiero mucho, hermanos. Y bueno, cuando vengan acá y apúrense a venir a México, pues me avisen, nos tomamos un café y platicamos. Mira, yo no sé mucho de política, hermano, no me gusta mucho esos... No hay izquierda ni derecha, ¿sí? O sea, a ver, ¿por qué no te ponen dos opciones y ya? A ver, ¿por qué no te ponen... O sea, a fuerza tienes que escoger, ¿no? No, escoger no. Hay que elegir, no elegir, ¿sí? Mira, te voy a decir algo rápido, así no quiero hacer el audio muy largo. Yo tampoco era muy fan de AMLO, pero AMLO, hermano, si no quedaba, ya le habían quitado 2 veces la presidencia, si no quedaba, hermano, se iba a hacer un desmadre social, se iba a hacer un desmadre, porque ya mucha gente quería que quedara, ¿no? Sí, no podemos pasar todo el audio de nuestro amigo porque, miren, nos encantaría pasar el audio completo de muchos de ustedes, pero cuando usamos palabras que usamos en la vida cotidiana, pero que aquí están censuradas, nos cortan por ser el nosotros, en vivo. Honestamente, por ser nosotros, si utilizamos una palabra subidita de tono, nos cortan el en vivo. Pero en Instagram está el comentario completo de nuestro amigo. Y realmente en Telegram ahí lo pueden checar. En Instagram. Y Alba, fíjate, aclarando, o sea, yo de verdad que le tengo un profundo respeto a lo que hace Loret de Mola y Broso. Lo hacen muy bien. Y también que han obtenido sueldos muy grandes para hacer lo que saben hacer muy bien. El problema es a quién le vendes esas habilidades y para qué. Y por lo menos, Alba, después de que vivimos nosotros lo de Frida Sofía, después de que vivimos la tomada de pelo con la recreación esta de Florence Cassés, por ejemplo, y muchas más, Alba, más las que no nos enteramos, que no terminaríamos hoy, Alba, para los que nos gusta leer un poquito y cuando te das cuenta y dices, ¿de verdad me tomaron el pelo? ¿De veras me tuvieron semanas escuchando todas las mañanas qué pasaba con Timmy O'Toole, con la pequeña Frida Sofía? Sí, no. Y yo ahí esperando una respuesta y nunca existió, solamente fue un distractor. Lo de Florence Cassés, por ejemplo, este tipo de cosas, Alba, hay muchas historias. Sí, claro. Cada mes se echaban una de estas, causa indignación. Causa indignación. Y ya que, ¿qué puedes hacer, amigos, si en su momento caíste en su trampa? Pues ya ahorita ya ni enojarse, bueno, ¿ya para qué? Mejor te ríes. Y no me río de la desgracia de las personas. Me río del cinismo tan grande y de cómo nos tomaron el pelo. Y de caraduras que tienen porque nos tomaron el pelo y ahora se vienen a hacer aquí los paladines de la justicia y la democracia ofendidos. Y los ofendidos. Cuando han sido un circo y se han prestado a ser payasos de ese circo. Puede ser que algunas de sus investigaciones sean ciertas. Claro, pero puede ya, ser. Ya pero cuando ya ¿cómo mienten, le crees? Es como el Pepito y el Lobo. Cuando miente una vez, ¿cómo puedes creerle una segunda vez? Y se sobre puede. todo cuando no fue ni una, ni dos. Ese fue el problema. ¿Te acuerdas lo del fútbol también? Bueno, en fin. Vamos a ver qué nos dice. Hace rato se me pasó, por cierto, uno de los comentarios de algunos de nuestros amigos que también opinaban sobre este tema, que nos vamos a salir un poquito de la tangente, pero yo creo que es importante el tema de la amenaza nuclear que hace unas horas anunció Lavrov en torno a la posición de Polonia que podría escalar. Hola, muy buenas tardes, noches. Víctor y Alba, ¿qué tal estáis? Os hablo desde Bruselas. Yo lo que quería preguntaros es que me estoy haciendo un lío. Lo del F-35 con una bomba nuclear, ¿eso fue interceptado o bien en Ucrania o bien fue en Siria? No sé, porque yo he escuchado otras informaciones que eso lo interceptó Rusia, un F-35 americano, pero en Siria, que lo llevaban los judíos israelíes. Entonces, no sé, me estoy haciendo un poquito un lío. Gracias, que vaya bien. La cuestión que, para serte sincero, amigo, no tenemos la confirmación nosotros de este dato acerca de un ataque a un F-35 que supuestamente cargaba armas nucleares. Está este rumor en varios medios de comunicación. No hemos podido completar una investigación sobre esto porque no hay datos suficientes públicos. Seguimos en busca de esta historia porque me parece que es demasiado interesante. Por supuesto
F-35 tiene la OTAN, tienen países que no son miembros de la OTAN, pero que también han adquirido F-35 como Israel, por supuesto. Y entonces vamos a estar investigando, por supuesto, esta historia, Alba, que va a dar para mucho y hay muchas evidencias de que pueden ser ciertas. Fíjate, Alba, decía aquí uno de nuestros amigos, mira, dice Juan Roberto Cortés, que nos sigue desde Facebook. ¿Se acuerdan de la Paca? No sé si tú te acuerdas de ella. Estabas muy... No, No, la Paca fue en los 90, Alba. Pues sí, estaba... Yo estaba naciendo, amigos. No, mira, o sea, para ser honesta... Estas arrugas son por el frío. Para ser honesto, Alba, yo sí me acuerdo. O sea, estaba niño, sí me acuerdo de esto de la Paca. Incluso le hicieron una canción a esto. Déjenme refrescar la memoria, más o menos. Fue cuando se estaba hablando acerca de un asesinato, Alba, y sobre las pistas de este asesinato no había la manera de conducir a la ubicación del cuerpo, y resulta que una de las autoridades del momento recurrió a una medium muy famosa llamada La Paca, que les dijo en dónde se iban a encontrar el cuerpo de esta persona, y así fue como nuestra brillante policía de investigaciones de esos años dio con el cuerpo de una persona. Voy a averiguar bien exactamente el contexto, porque esa historia de la Paca, Alba, está muy interesante. Mira, dice nuestro amigo Jorge Díaz, y voy a seguir tu consejo, amigo, es muy sabio. No voy a cometer el error 2 veces. Dice, no se sacrifiquen un año ustedes para producir como latinos. Capaz, ya que lo juntan, Víctor regresa con otro Xbox. Saludos. Tienes razón, no se puede confiar en Víctor. No se puede confiar en eso porque voy a regresar. Xbox. Voy a regresar sin el capítulo de latinos y voy a regresar con pero otro. Con un Xbox nuevo. Pues me alcanza a lo mejor para una fábrica en ese caso, en lugar de hacer ese capítulo. Imagínense. No, es que sí está. De verdad, amigos, nosotros sí tenemos esta percepción de, lo hemos platicado muchas veces, Alba y yo, de que simplemente, Alba, dices, ¿cómo costean ese tipo de contenido? Sí, honestamente, amigos, o sea, nosotros lo ponemos así, decimos, tenemos un poco más de vistas que ellos. Un poquito menos, este mes estamos un poquito abajo. Sí, pero me refiero como Adela Micha, ¿no? Sí, estamos un poco abajo que ellos, vemos los números y nosotros no podemos salir del basement. No podemos salir del basement, o sea, vemos los números, vemos todo y decimos, no me cuadran, honestamente, amigos, no me cuadran, porque hay que pagar a los reporteros, a toda la gente de producción, a los que iluminan. Aquí nosotros son 2 foquitos que están fijos. 2 atrás. Que a veces que a veces cuando se limpian se mueven. Digo, le echamos ganas. Sí, claro. Tratamos de que esto sea profesional. Tratamos de invertir, por supuesto, para ofrecerles el mejor contenido y la mejor calidad. En la medida en donde esto es posible sin, Alba, venderle el alma al diablo, para de qué te sirve tener aquí una gran producción en pantalla verde y mandar reporteros a cubrir este tipo de cosas. Por decirlo menos, es sospechoso. Yo no digo si es falso o es cierto, eso les tocará a ustedes y sobre todo a las autoridades si es que se inicia una investigación sobre esto. No hubo un delito, Alba. Si tú te fijas, estuvo muy bien cuidado, porque no hay un delito que perseguir. El delito de tener una capucha en la cabeza, puede decir, pues es que me dio frío, pues es que no sé qué. No es si delito. Es que estaban armados, pues entonces ya es otra cuestión. Sí, pero la misma candidata dice que ella no vio. Lo que varios decían en el chat, que a mí también me causa preocupación, honestamente, es, ¿los candidatos no tienen seguridad? Deberían de, honestamente, amigos. Yo entiendo, lo platicamos. Yo lo digo honestamente, y no nada más por la señora Claudia, también por la señora Xóchitl y el otro señor Maínez. Deberían de tener seguridad porque no todos están de acuerdo con ellos. Hay mucha gente que se apasiona demasiado y es peligroso. Independientemente del partido, yo creo que los candidatos presidenciales ya dijo el presidente. Sí deberían el presidente tener seguridad. Salió y dijo que sí, que llevaba seguridad. Pero pues se acerca gente y aquí hubo algo, Alba. O sea, estas capuchas las sacaron de pronto. Algo simplemente, como tú dices, no cuadra. Claro. Siempre hay una avanzada en estas cosas para despejar el camino, no solo por ese tipo de eventualidades, sino pues para que si hay un carro estorbando, si no sé qué, tienen agendas apretadas, ¿no? Va a ser un buen recordatorio de que tienen que reforzar sus medidas de seguridad e incluso los mismos voluntarios de la campaña
No necesariamente la seguridad, su logística. En cualquier candidato. Tiene que, pues, decirle, radiarle ahí al mismo equipo, oiga, ¿sabe qué? Está tapada esta calle, entonces hay que salir por la de atrás, qué sé yo. No, tomar precauciones. A lo mejor sí es gente que la quiera conocer, la quiera saludar, pero tomar más precauciones. En la historia, a lo largo del mundo, en cualquier parte del mundo, pues desafortunadamente ha habido incidentes con candidatos, entonces prevenir cualquier tipo de incidente. Muchas gracias, amigos, a todos los que nos están chuleando nuestra ropa. Esta es una blusa de Yucatán y Víctor también trae una guayabera de Yucatán que las compramos a través de internet en una página que se llama Tella Artesanal. No es sponsor, no es patrocinio, no es nada de eso. Nosotros nos gustó la ropa, la compramos. Y si ustedes quieren comprarla, les recomendamos. La ropa es muy buena, sale de muy buena calidad y hacen envíos a cualquier parte del mundo. Como les repito, no nos pagan por publicidad. Nosotros la compramos porque nos gusta y se la recomendamos. Si a alguien le interesa, adelante, puede hacerlo. Más adelante también les voy a presumir que me acabo de comprar un traje de Juchitán, de Oaxaca. Va a venir en camino, me lo acabo de mandar a hacer. Entonces, cuando me llegue, con muchísimo gusto se los voy a mostrar. También tengo por ahí, no me he estrenado, un terno yucateco, que es como un vestido típico de Yucatán. También tengo un terno yucateco. Así es. Miren, regresando al tema de la encuesta, gracias a todos los que participaron en nuestra encuesta de la noche. La pregunta era, ¿crees que el incidente con Claudia Sheinbaum en Chiapas fue un montaje? Definitivamente sí fue planeado, 68%. B, no, esto fue un acto del crimen, 10%. No lo sé, necesito más información, 21%. Pues vamos a ver en qué termina esto, Alba, pues porque es algo que no se puede volver a repetir. Haya sido lo que haya sido, como dicen, no se puede volver a repetir. Con ningún candidato, o sea, no puede pasar eso. Así es. Es preocupante para la seguridad de cualquier candidato, es preocupante que algo así pase. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro podcast de la noche, el último de hoy, y nos vemos mañana. Hasta mañana.